comenzar. Ok. Buenas, nosotros somos el grupo número 8, si no me equivoco. Nosotros estaremos hablando del control de infecciones en entornos de atención médica. Los integrantes de este grupo, su servidora Fiorella Ulloa, Diana Marcelis, Vallejo Pérez, Eliani Valdés, Elmando Batiste, Maciel Francisco. Antes de dar inicio a nuestro tema, quiero hacer una breve introducción acerca del mismo, donde estaré explicando sobre las atenciones ambulatorias y la atención médica. La atención ambulatoria se define como la atención brindada en centros donde los pacientes no permanecen durante la noche. Por ejemplo, lo que son centros hospitalarios de atención ambulatoria, centros y consultorios médicos que fueron hospitales, centros de atención de urgencias, centros quirúrgicos, ambulatorios, centros de salud conductual, centros de rehabilitación y fisioterapia. El personal de atención médico, ya conocido como HCP, se define como todas las personas que pueden ser remuneradas o no, y que trabajan en entornos ambulatorios y que pueden estar expuestas a pacientes o a materiales infecciosos. Como un ejemplo de esto son personal administrativo, personal de limpieza y personal ambulatorio perteneciente a un hospital o a un centro privado. Yo estaré hablando acerca de dedicar los recursos a la prevención de infecciones y recursos administrativos. Para dedicar los recursos a la prevención de infecciones y recursos administrativos, cabe destacar que la prevención de infecciones debe ser una prioridad para todo el entorno donde se brinde atención médica, aquellos a cargo de la supervisión administrativa primaria de los centros para pacientes ambulatorios. Esto deben garantizar los suficientes recursos presupuestarios, tanto humanos y disponibles para el desarrollo y mantener programas de prevención de infecciones y para la salud ocupacional. Estos programas de prevención de infecciones deben extenderse más allá de la capacitación administrativa de la seguridad y salud ocupacional, o SHA, sobre patógenos de transmisión sanguínea para abordar la protección de pacientes. Esto ya quiere decir que en los centros debe ser garantizado que se emplee como mínimo a una persona capacitada en prevención de infecciones. Entonces, para administrar este programa de prevención de infecciones del establecimiento, esta persona debe participar en el desarrollo de políticas escritas de prevención de infecciones y estar en constante comunicación con el HCP para abordar problemas o inquietudes específicas que se relacionen con la prevención de infecciones. Las recomendaciones administrativas claves para los entornos de atención médica ambulatorio deben ser los siguientes. Se debe desarrollar y mantener programas de prevención de infecciones y de salud ocupacional. Se debe asegurar la disponibilidad de los suministros suficientes y adecuados que sean necesarios para cumplir las medidas de prevención estándar, como por ejemplo, productos de higiene de mano, equipos de inyecciones y protección del personal.
Se debe garantizar que se emplea como mínimo a una persona capacitada, como ya antes mencionada, este quiere decir a una persona ya contratada. Y también se debe elaborar lo que son políticas escritas y procedimientos de prevención de infecciones que sean adecuadas para los servicios previstos, como por ejemplo pancartas y carteles que tengan información acerca de las evidencias y regularizaciones y estándares de mantenimiento y cuidado tanto del personal como de las personas que formen ya un equipo en el hospital. También está lo que son los procesos, recomendaciones y políticas y procedimientos, donde los administradores de los centros de salud también deben garantizar lo que son sus políticas y procedimientos, como ya antes mencionado. Esto deben contemplar la necesidad de salud ocupacional, eh, incluir lo que son la vacunación del HCP, el manejo de las exposiciones o infecciones del personal. Estas deben requerir lo que es la profilaxis o posesión o restricción laboral y el cumplimiento del estándar de la OSHA para patógenos de transmisión sanguínea. Las recomendaciones para la prevención de infecciones del HCP, estas se deben encontrar disponibles en recursos, tantos como ya antes mencionado, para cartas, que den información tanto al personal de salud como a las personas que visiten el hospital, por así decirlo. Hasta aquí mi exposición, mi compañera que continúa estará hablando de otro tema. Saludos, mi nombre es Tiana Marceles Vallejo Pérez, yo le voy a continuar hablando. Monitorear y notificar las infecciones asociadas a la atención médica, educar y capacitar a la persona en atención médica. Monitorear y notificar a las infecciones de atención médica es la vigilancia de indicadores que resulten en el entorno de atención médica ambulatoria. Es compleja dado que la consulta con los pacientes pueden ser breves y esporádicas. La evaluación y el tratamiento de infecciones consiguientes puede involucrar centros de atención médica en diferentes hospitales para ayudar a identificar lo que son las infecciones. Pueden ser relacionadas con atención que se le brinda establecimiento al paciente y estos síntomas de infecciones que se deben identificar a los dichos síntomas que presenta el paciente. A continuación, podemos ver una imagen de cómo en el hospital monitorean lo que es la infección asociada a la atención. Siguiente. La recomendación es la clave para la vigilancia y la notificación de LH, que significa atención médica ambulatoria. Para instruir a un paciente que se le ha realizado un procedimiento en un centro sobre los signos y los síntomas de infección podrían estar relacionados con otros procedimientos e identificar que notifiquen al centro del caso que ocurra. Cumplir con los requisitos locales, establecer relativos de la vigilancia de las enfermedades, ya sean notificadas o obligatorias, ya sean las notificaciones de brotes. Realizar y verificar lo que es las prácticas de prevención e infección en los hospitales. Siguiente. Educar y capacitar al personal de atención médica. La educación continua a la capacitación que mide es fundamental para garantizar la composición, y cumplimiento de política y procedimiento de prevención de toda la infección. Todo el personal de atención médica debe de recibir una introducción en lo que es el principio de la práctica básica para lo que es la prevención y propagación de la infección. La capacitación incluso tanto como la seguridad de las personas, de los patógenos o lo que lo transmita, ya sea por la seguridad del paciente. Las recomendaciones clave para la introducción a la capacitación del personal es la atención médica en el entorno de atención médica ambulatoria. La proporciona todo la institución para capacitar la prevención de infecciones específicas en el trabajo o ya sea la tarea. Esto incluye a las personas que están empleadas a través de agencias externas que hacen tareas en un centro o ya sea por voluntario, y ya sea por voluntario en un hospital.
La capacitación debe centrarse en los principios de seguridad y la seguridad sobre todo al paciente. La capacitación debe ser proporcionarse al momento de la contracción, debe de retirarse actualmente todo lo que es la política y el procedimiento de infección que hay en el hospital. La actitud debe ser documentada después de cada capacitación, o sea que después de cada persona haya una infección debe de ser documentada. Mi compañera le continuará hablando sobre el siguiente tema. Bien, mi compañero Armando Batiste y su servidora Kylie Angie Valdés les estará hablando sobre cumplir con las medidas de precaución estándar. Siguiente. Las medidas de precaución estándar son las prácticas de prevención de infecciones que se deben aplicar como mínimo a toda la atención del paciente, sin importar su estado infeccioso, sospechado o confirmado, en cualquier entorno donde se provea atención médica. Estas prácticas se están destinando tanto a proteger como a prevenir que se propague infección entre los pacientes. Siguiente. Las medidas de precaución estándar incluyen la higiene de las manos, el uso de equipo de protección personal, por ejemplo, guantes, batas o máscaras, las prácticas seguras con relación a las inyecciones y también la manipulación segura de equipos, superficies potenciales contaminados en el entorno de atención de los pacientes, e higiene respiratoria y normas de higiene para la tos. Cada uno de estos elementos está descrito en la sección que sigue. Siguiente. La higiene de las manos, la buena higiene de la mano, incluido el uso de desinfectante para manos a base de alcohol y el lavado de manos con agua y jabón es fundamental para reducir el riesgo de propagación de infecciones en entornos de atención médica ambulatoria. También estas son recomendadas en el uso como el método principal de higiene de las manos en entornos de atención médica debido a su actividad contra un amplio espectro de patógenos de importancia epidemiológica y porque en comparación con el agua y el jabón, el uso de ese entorno de atención médica puede aumentar la adhesión a las prácticas recomendadas de higiene de la mano, puesto que requiere menos higiene al lado de la cama del paciente. También tenemos el equipo de protección personal. El equipo de protección personal hace referencia al equipo que se pone para proteger contra los agentes infecciosos en caso de exposición o contacto. Los ejemplos incluyen guantes, batas, mascarillas, respiradores, gafas y protectores de faciales. También tenemos la seguridad relacionada con las inyecciones. La seguridad relacionada incluye prácticas destinadas a prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas entre pacientes o entre un paciente y un proveedor de atención médica durante la preparación y administración de medicamentos parentales. La implementación del estándar de la OSHA es para patógenos de transmisión sanguínea ha ayudado a incrementar la protección de la exposición a la sangre y las lesiones causadas por objetos cortantes. Sin embargo, aún hay aspectos por mejorar en los entornos de atención médica ambulatoria. Por ejemplo, se necesitan iniciativas para aumentar la práctica de la vacunación contra la hepatitis B y la implementación de dispositivos de seguridad para disminuir el riesgo de lesiones. También es necesario prestar más atención a la protección de los pacientes, como lo demuestran los brotes continuos en entornos de atención médica ambulatoria, causados por práctica de inyección insegura. Hasta aquí mi parte, mi compañero Armando continuará. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Batiste. Yo voy a seguir hablando sobre las recomendaciones clave para prácticas de inyección seguras en entornos de atención médica ambulatoria. Entonces, siempre que sea posible, uso viable multidosis para un solo paciente exclusivamente. Si se utilizan para más de un paciente, los viales de dosis múltiples deben estar restringidos a una área centralizada de medicamentos y no deben ingresar al área inmediata de tratamiento de un paciente. Por ejemplo, en el quirófano, habitación, cubículo del paciente. Tiene que desechar los objetos cortantes usados en el lugar donde se
usaron dentro de un recipiente para objetos coltantes que pueda cerrarse y que sea resistente a los pinchazos e impermeable. También hay que usar mascarillas quirúrgicas al colocar un catéter o inyectar a una sustancia en el espacio epidural o subdural, por ejemplo, durante un miograma o al aplicar anestesia epidural. Siguiente. Entonces, ahora voy a hablar sobre la limpieza ambiental. Como parte de su plan de prevención de infecciones, los centros para pacientes ambulatorios deben establecer políticas y procedimientos para la limpieza y desinfección de rutina de las superficies ambientales. La limpieza se refiere a la eliminación de la suciedad visible y la contaminación orgánica de la superficie ambiental o de los dispositivos mediante la acción física del lavado con su surfactante o detergente y agua, o un proceso que implique el uso de energía, por ejemplo, limpiadores ultrasónicos. Con los agentes químicos apropiados, este proceso elimina una gran cantidad de microorganismos de la superficie y debe preceder siempre a la desinfección. La desinfección suele ser un proceso menos letal de inactivación microbiana en comparación con la esterilización, que elimina casi todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no es necesariamente todas las formas microbianas o esporas bacterianas. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco sobre higiene respiratoria y normas de higiene para la tos. La higiene respiratoria y las normas de higiene para la tos forman parte de las medidas de precaución estándar y destacan la necesidad de implementar rápidamente medidas de prevención de infecciones en el punto de primer contacto con el centro. Por ejemplo, en el área de recepción y triaje. Esta estrategia está dirigida principalmente a pacientes y familiares o amigos a compañeras con infecciones respiratorias transmisibles no diagnosticadas y se aplica a toda persona que ingrese al centro de consigno de enfermedad, como tos, congestión, rinorrea o aumento de la producción de secreción respiratorias. Hasta aquí mi exposición. Ay, mi madre, me disculpa. Voy a seguir hablando, voy a hablar un poco sobre recomendaciones clave para la higiene respiratoria, normas de higiene para la tos también en entornos de atención médica ambulatoria. Primeramente, tenemos que implementar medidas para contener secreción respiratorias en pacientes y acompañantes que presentan signos o síntomas de infección respiratoria. Estas políticas y procedimientos deben aplicarse desde el punto de ingreso al establecimiento y durante el transcurso de la visita. A colocar carteles en las entradas con las siguientes instrucciones para los pacientes que tengan síntomas de infección respiratorios. Primero tiene que informar al personal de atención médica sobre sus síntomas de infección respiratoria al regresarse a registrarse para recibir atención. También hay que cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Y también hay que usar un pañuelo desechable y boteros, como lavarse las manos después de haber estado en contacto con secreción respiratorias. Hasta aquí mi exposición. Buenas noches, mi nombre es Francisco, estoy hablando la consideración
la medida de la evaluación de enfermedad y la evaluación de riesgo. Siguiente. Las consideraciones en la medida para evitar la transmisión de enfermedades. Se dice que la mayoría de los centros de atención médica ambulatoria no están diseñadas para implementar todas las prácticas de aislamiento y otras medidas de precaución para evitar la transmisión de enfermedades, como por ejemplo, pacientes que se presume que tienen tuberculosis, sarampión o varicela, que se recomiendan para centros de atención hospitalaria. Siguiente, por favor. Los síndromes específicos que implican incertidumbre en el diagnóstico, como por ejemplo, diarrea, enfermedad respiratoria con fiebre, erupción febril, se encuentran de manera regular en entornos de atención ambulatoria y muy clasificada. Deben desarrollar e implementar sistemas para la detención temprana y el manejo de pacientes ansiosos a los cimientos. El traslado de pacientes, los centros deben informar a la agencia encargada de deporte y al centro acerca de nuestro tipo de infección. Sí. En la evaluación de riesgo, se insta al establecimiento a usar la lista de verificación para la prevención de infecciones en entornos de atención médica ambulatoria. En el curso de las prácticas de verificación, los centros pueden identificar infecciones. Se deben tomar medidas para corregir las prácticas, instruir adecuadamente al HCP si corresponde y determinar por qué las prácticas en cuestión no se realizaron correctamente. Además, se deberá tener en cuenta esta situación para determinar el riesgo al que se puede haber expuesto a los pacientes debido a la deficiente. Siguiente. Ciertas fallas en el control de infecciones, como por ejemplo, volver a usar jeringa en más de un paciente o acceder al envase de un medicamento que ya fue usado, al atender posteriormente a otros pacientes o dar lanceta, esto han traído como consecuencia la transmisión de patógenos que deben frenar inmediatamente. La acción de esas amerita un departamento de salud tal o local y la notificación y evaluación adecuada del potencialmente afectado. Recursos que describen métodos para la evaluación y el manejo de incumplimiento en el control de infecciones en entornos de atención médica, incluso aquellas fallas relacionadas con el procedimiento de dispositivos médicos. Estas se pueden encontrar en las medidas de los CDC para evaluar un incumplimiento en el control de infecciones. Hasta aquí nuestra exposición. Pues gracias por su tiempo y atención. Hasta aquí llegó nuestro tema. Bueno, chicos, ya termino de grabar. Inmediatamente yo cierre, se puede guardar el video y subirlo a YouTube. Ok, para los que no han trabajado para los que no han trabajado a las preguntas, envíenla para enviar el video por el grupo y enviar todo para salir de eso. Yo voy a enviar mis preguntas en 5 minutos. Yo la tengo lista. Lo que debe de hacer es, porque la última pregunta fui yo que le envié, ese la pega ahí directamente. Sí, eso es lo que voy a hacer, yo lo descargué. Sí, para arreglar el documento Okay. mejor, darle un mejor formato. Pero está bien. Yo envié la mía desde ayer. Gracias a todos. Gracias, Bye. chicos. Ay, que pasen buenas noches. Bye. Bye, igual. Igual.